El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. La primera vez que Jesús se aparece, el primer día de la semana, Tomás no estaba presente entre los discípulos. Y por eso no cree. Y Tomás representa justamente a todos aquellos que no creerán en el testimonio de los apóstoles, que es el testimonio de la Iglesia, que son los evangelios. Y exigirán pruebas para creer. Bueno, la mayoría de las veces, porque Dios no les ha concedido comprender las Escrituras, no ven, no pueden, no creen. Carecen justamente de la iluminación que proviene de la fe. No tienen la luz del Espíritu en ellos, que les permita comprender la profundidad de lo que leen, que les permita comprender las Escrituras. ¿Por qué? Porque un velo se interpone en la comprensión cuando leen la palabra de Dios. Esto les ocurre también a los judíos. No tienen el velo hasta el día de hoy. Los ojos de la comprensión están velados. Tomás no creyó, al igual que no habían creído sus compañeros antes de ver aparecer al Cristo resucitado. No creyeron a pesar de que el Señor les había dicho muchas veces que el Mesías debía padecer, que iba a ser entregado a los paganos y a los escribas y a los sumos sacerdotes para ser ultrajado, para ser golpeado, para ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Pues 8 días después, cuando aparece de nuevo el Señor, Tomás está presente. Y Tomás ahí da un salto enorme, de la incredulidad al reconocimiento de la divinidad de Jesús. Porque dice: Señor mío y Dios mío. Llegó más tarde, sí, pero fue más lejos en el entendimiento, en el reconocimiento de la divinidad del Señor. Y el Señor, fijémonos, igual le reprende su incredulidad. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que no han visto y han creído. Es decir, Él proclama esta nueva bienaventuranza. Bienaventurado el que cree sin pedir pruebas a Dios. María, justamente, nuestra madre, madre de Jesús, es la mayor de las bienaventuradas. Bienaventurada tú por haber creído, le dice Isabel. Y curiosamente Jesús no reprende a los discípulos porque lo han abandonado. No es por eso, porque comprende esa fragilidad humana.
En el momento de la pasión lo abandonan todos, bueno, menos Juan. Pero sí reprende a los más íntimos, a Pedro, Juan y Santiago, cuando no son capaces de velar conmigo ni siquiera una hora, les dice, en el Getsemaní. Es decir, no habían sido capaces de velar con Jesús ni siquiera una hora. Y ahora Jesús reprende la incredulidad. Él había dado pruebas de su santidad, pruebas de que en él estaba el poder de Dios, que él era el Hijo de Dios, como él mismo lo decía. Es decir, y aquí va lo importante, la incredulidad hiere al corazón del Señor. No seas incrédulo, sino creyente, le dijo a Tomás cuando lo reprende. La incredulidad, la desconfianza en Dios, que es desconfianza en su amor, en su palabra, en su misericordia, en su verdad, son pecados graves, es pecado grave. Deben ser erradicados, quitados de nosotros. El primer pecado del hombre, si miramos con detenimiento, ¿cuál ha sido? No creerle a Dios, creerle al enemigo, al enemigo de Dios y de los hombres, a Satanás. Y esa desconfianza fue alimentada con el mismo diálogo. Empezó ya creyendo a quien no debía creer, desconfiando, y después en ese diálogo con Satanás aumentó. Y terminó creyendo que Dios era el rival del hombre, de él. Él creía que Dios le estaba impidiendo alcanzar su plenitud, la máxima felicidad, poder. Le dice, Dios sabe que si coméis ese fruto seréis como Él. Y por eso lo prohibió. La insidia diabólica. Por eso desconfiaron. El pecado por excelencia es que el Espíritu Santo imputa al mundo, es el de no haber creído en Jesús. Esto lo dice el Evangelio de San Juan. Hoy es la fiesta de la Divina Misericordia, domingo in albis, el domingo en albis, segundo domingo de Pascua. Es la fiesta de la Divina Misericordia. Y como dice Jesús a Santa Faustina, la confianza en la misericordia de Dios es la clave de la salvación. La Divina Misericordia es infinita. Cuanto mayor sea nuestra confianza en Él, más misericordia podemos obtener. Confiar en Jesús significa cerrar la herida que le hemos causado por la desconfianza, por nuestra incredulidad. Y si lo miramos también aún con mayor profundidad, confiar en Jesús es sanar nuestra propia herida, la del hombre que ve en Dios a un rival, alguien que le impedía alcanzar la felicidad total. Y Satanás no deja de engañar cuando hace creer al hombre que rebelándose contra Dios alcanza su libertad, que es autónomo, que él puede ser autónomo, que él no tiene a quién seguir sino a sí mismo. La ley es él. Pero amarga, muy amarga es la realidad cuando descubre que tal libertad es en realidad esclavitud, es atadura al enemigo. La verdadera libertad es la de los hijos de Dios. Es la libertad que está sometida al amor y a la verdad. Y este pecado de autonomía es la base de la apostasía, es lo que estamos viendo. Esa autonomía forma parte de la mentira porque se opone a Cristo, que es la verdad. Por eso la autonomía, el reino de la mentira y la apostasía están todos relacionados, todos. Y así tenemos a quienes en la iglesia dicen, sin palabras, con falsas enseñanzas apóstatas también, hasta ahora se os ha dicho, enseñado que Jesús os dijo, pero yo os digo. Son quienes cambian el anuncio, quienes cambian el contenido, quienes cambian la naturaleza de la iglesia, quienes cambian el anuncio, que era el mandato del Señor, por el diálogo. Anunciar al mundo la salvación en Jesucristo. En cambio no, es el diálogo, un diálogo de compromiso, donde es la verdad la que queda comprometida, la víctima es la verdad. Son aquellos que, por ejemplo, someten a plebiscito la tradición y el magisterio. Son aquellos que oponen los derechos de los fieles a los derechos de Dios, o al derecho de Dios. Son aquellos que en la iglesia actuaban, aún hoy,
Yo lo estoy diciendo desde Italia esto. Como si el Señor te esperara a la misa, a la comunión, para contagiarte cuando vas a recibir la comunión. Porque los vemos todavía, se frotan ostentosamente además las manos, con tanto de alcohol, gel, qué sé yo, antes de dar la comunión. Es el mundo de la rebelión contra Dios, en el que la mujer dice tener derecho sobre su propio cuerpo para poner fin a otra vida. La rebelión, la mentira de los que no aceptan la naturaleza, que han sido creados o hombre o mujer, y deciden ser lo que ellos quieren ser, cómo se perciben. Son los hijos que se rebelan contra los padres, son los alumnos que se rebelan contra los profesores. Es el mundo de las perversiones que imponen a los niños y a las aberraciones, a los más chiquitos. Aquellos que llaman a la pedofilia amor intergeneracional. No, sí, el demonio tiene palabras para todo. Es el wokismo, esta incultura woke. Y la lista es interminable. Estas son manifestaciones y consecuencias de la apostasía. Cuando hablan de qué es la apostasía, es esto. Es el rechazo a Jesucristo, es la rebelión contra Dios, es la sumisión al padre de la mentira, al homicida desde el principio, como lo llama el Señor. Pero mientras esta corriente apóstata ha seguido avanzando y avanza, en gran parte gracias a la contribución enorme de los medios de comunicación, que cambian todo, la verdad por la mentira, se está viendo, gracias a Dios, otra corriente que va en el sentido contrario. Mientras que la apostasía avanza, la otra corriente opuesta es muy prometedora. Son los nuevos bautizados que provienen del ateísmo, del islam, del judaísmo. Justamente yo ahora, en la vigilia pascual, tuvimos una chica marroquí de unos 20 años, muy simpática. Bueno, ahora hay otra también, hubo en la semana, y sigue habiendo. Y lo que estamos viendo en Francia, en Inglaterra, como nunca, gente joven, 30, 40 años, y aún más joven en Noruega, por ejemplo. Yo estoy en contacto con Oslo y me estaban diciendo de jóvenes de entre 20 y 25 años, y todos son verdaderas conversiones, radicales. Han estudiado los padres de la iglesia y dicen, aquí está la verdad, esta es la iglesia, pero no la iglesia que se nos quiere presentar, la verdadera iglesia. Por eso son radicales, quieren la tradición verdadera de la iglesia y no que le pasen el engaño. Es urgente ahora refugiarse en la misericordia de Dios, en serio. Algo que comienza con el reconocimiento, el rechazo de las propias miserias. Yo sé que tengo mis miserias, por eso acudo al Señor y pido perdón. Y tengo el firme proposición de cambiar de vida. El tiempo se está acabando, amigos. Y como dijo Jesús a Sor Faustina, quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Si durante la Cuaresma hemos sido llamados a la conversión, ahora en este tiempo de Pascua tenemos que dar un paso más. Tenemos que ser testigos del resucitado. Eso se nos pide. Y en esta fiesta de la Divina Misericordia, que es la fiesta del corazón abierto de Cristo, esa fuente inagotable de amor, ese abismo infinito de misericordia, el Señor no solo nos pide que confiemos en Él, sino que además nosotros seamos misericordiosos. La fe en Dios se manifiesta justamente en esa plena confianza en Cristo y en hacer todo lo que Él nos pide. Y Jesús, ¿qué nos pide? Sobre todo nos pide ser misericordiosos, y lo pide no una vez, sino varias veces. Es decir, tenemos que confiar en su misericordia, ser misericordiosos, vivir esta misericordia en nosotros, y así llegaremos a ser verdaderos testigos del resucitado. Y testigo del resucitado también es quien, con corazón manso y humilde, reconoce su presencia en la Eucaristía. Y sobre todo un gran testigo, porque en estos momentos la Eucaristía es Cristo mismo.
siendo despreciado. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Quien adora es testigo del acontecimiento pascual, el acontecimiento más grande de la historia, que está encerrado en el Santísimo Sacramento. La mayor obra de misericordia del Señor es la Eucaristía. Esa Eucaristía que es el corazón misericordioso que late en cada iglesia, en cada lugar de culto donde está presente el Señor. Y en cada hora de la adoración nosotros tocamos el corazón de Dios, tocamos su misericordia y Él derrama gracias sobre toda la humanidad. En cada momento de adoración lo reconocemos como el apóstol Tomás, como nuestro Señor y nuestro Dios. Y decimos, Jesús, Señor mío, Dios mío, en vos confío. Alabado sea Jesucristo.